Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile y que comenzamos hablando de la reforma de pensiones, porque el gobierno convocó a una reunión a todos los parlamentarios de la Comisión de Trabajo y también a los presidentes de bancadas para reunirse el viernes y eventualmente alcanzar acuerdos para darle viabilidad política a la reforma, una viabilidad que ahora, en este instante, no tiene. En el Senado no están los votos y tampoco los tendría en la Cámara de Diputados. Bueno, antes de esa reunión, acá en Agenda Económica AM este miércoles, el presidente de la Comisión de Trabajo, el socialista Juan Santana, dijo algo muy importante. Confirmó que tanto él y uno podría desprender gran parte del oficialismo están abiertos a poder llegar a un acuerdo en cuanto a la distribución del 6% de cotización extra. De hecho, la ministra de Trabajo, y él lo dijo, están abiertos a que 4% de esa cotización extra vayan a un fondo solidario y 2% a cuentas individuales. La oposición quiere 6%, por lo tanto hay margen para negociar. E incluso también están dispuestos a que las personas, todos, podamos elegir tanto quien administra los recursos que vienen de lo que nosotros cotizamos mes a mes, junto con elegir quién invierte esos recursos, tanto un órgano estatal como uno privado, como es actualmente. Vean esas importantes declaraciones a continuación. De hecho, hizo una propuesta en donde devela la voluntad que tiene el gobierno a hacer modificaciones, por ejemplo, en este aspecto. Me refiero al del 6% de la cotización adicional. Yo estoy dispuesto, Nicolás, a hacer modificaciones en la cotización adicional. La ministra Jara propuso un 4 y 2, ¿no? Y es una primera propuesta y es un avance. Hay que escuchar cuál es la disposición que tiene Renovación Nacional o la UDI a destinar parte de esta cotización adicional para la creación de un seguro social. Yo en esto, Nicolás, le entrego el mandato absoluto al gobierno y respaldo la propuesta de la ministra Jara del 4.2 y creo además que debe ser la ministra Jara quien debe llevar adelante esta negociación. Yo creo que naturalmente en cuanto a inversión de fondos se avanza, incluso en un principio que nosotros no necesariamente era el que defendíamos hasta hace algunos meses atrás, cuando se desarrolló la discusión constitucional respecto a la libertad de elegir, pero pareciera ser, y ayer lo planteaba un diputado de la Unión Demócrata Independiente, que la observación que ellos tienen está más bien relacionado con que no sea solamente el Estado quien cumpla un rol en la administración de las cuentas. Yo estoy abierto a que llevemos adelante esa discusión. Creo que es un planteamiento bastante razonable y que finalmente termina desmitificando esta idea de que acá el interés final es que se cree un monopolio del Estado. Eso no es cierto. Vamos a ver si se realiza entonces esta reunión el viernes. Pasamos a otro tema porque hoy el Ministerio de Hacienda entregó un nuevo informe de las finanzas públicas, en esta ocasión del segundo trimestre. Y hay algunos cambios importantes respecto al informe del primer trimestre. Uno es que el gobierno espera una menor recaudación para este año vía impuestos. Lo pasamos a desglosar en la siguiente gráfica que hemos preparado. Lo que vamos a ver es una comparación de lo que se estima ahora en el segundo trimestre de lo que se esperaba en el primer trimestre, siempre pensando en el año 2023. ¿Qué es lo que espera el gobierno ahora? Que los impuestos vía renta, es decir, vía trabajo, sean 7,6% del PIB. Esto es una estimación 3 puntos porcentuales menor a lo que se esperaba en el informe de hace 3 meses. Importante reducción de ingresos vía impuestos en este punto. Miren lo que caería la recaudación vía impuestos en la minería privada. 1% del PIB sería la cantidad de dinero que se recaudaría, pero esto es 13% menos de lo que se pensaba en el primer trimestre. Aquí hay una baja muy importante. Lo hemos visto en la actividad minera, sobre todo, por ejemplo, la de mayo, que cayó muy fuerte. Aquí entonces se ve un efecto, menor contribución de la minería privada a las arcas fiscales. El IVA vuelve a ser el principal recaudador. 9% del PIB se estima para este año. Esto también es una baja de 1,1% respecto a lo que se estimaba anteriormente. ¿Cuánto recaudaría el Estado vía tributos? 18,7% del PIB, 1,5% menos de lo que se pensaba en el primer trimestre. Bueno, esto es lo que
actualizó el gobierno en cuanto a las proyecciones de ingresos vía impuestos. También hubo una leve actualización de las expectativas de crecimiento. Las pasamos a revisar también ahora. Les recuerdo, este es el informe de finanzas públicas. Actualizamos la gráfica. Vamos a ver proyecciones de PIB para este año. 0,2%. Una décima menos de lo que se pensaba antes, que era 0,3%. 2024 también baja levemente a 2,5%. Para los próximos años se espera que el PIB crezca a 2,6% y tanto 2026 y 2027 se espera que haya un crecimiento de 2,4%. Aquí ya se ve el crecimiento de tendencia. Esto es la economía chilena en términos normales, cuando ya no haya distorsiones porque, por ejemplo, en 2021 que se creció fuertemente, por eso está la comparación ahora en 2023, perdón. Esto es 2024 en adelante, lo que la economía chilena de manera más normal está potenciando su crecimiento. Hay que mejorar esos números. Y bueno, también el gobierno actualizó algunas cifras de inflación y en ese aspecto seguimos analizando acá en Agenda Económica los efectos que pueda tener la reducción en la tasa de interés que sin lugar a dudas va a empezar a fin de mes. Y ahí surge una pregunta. Así como se subió fuertemente la tasa de interés para contener la inflación, lo que se ha logrado, recordemos que la inflación anual ya está a la mitad de lo que estaba hace menos de un año. Bueno, si empieza a bajar fuerte la tasa de interés, ¿puede haber un rebrote? ¿Está ese peligro de que la inflación no esté tan controlada como se espera? Y si baja la TPM, ¿puedan haber un resurgimiento de los precios? Lo vemos en el despacho de Francisca Bahamontes. Claro, en el mercado hay un consenso más bien generalizado de cuál sería la decisión que toma el Banco Central con respecto a la política monetaria en la próxima reunión de política monetaria justamente que se va a desarrollar en la última semana de julio. Esto ya lo veníamos viendo, habían algunas luces desde, por ejemplo, la última reunión de política monetaria que tuvo el Banco Central y también la presentación del IPOM, del informe de política monetaria, en el cual se daba cuenta justamente que la decisión del Banco Central del mes de junio no fue unánime, la decisión que tomó el Consejo en relación a bajar la tasa de interés. Hubo dos consejeros que en esa oportunidad se inclinaron por hacer el primer recorte de 50 puntos base. Sin ir más lejos, en la última encuesta de expectativas económicas, cuyos datos conocimos ayer, se señalaba justamente cuáles son las proyecciones que está manejando un poco el mercado de los consultados en esta encuesta. Ellos señalaban que el 44% de ellos que la baja que realizará el Banco Central de la tasa de interés bordaría los 75 puntos base. Hay otro porcentaje que igual predomina en la segunda mayoría. El 30% de los consultados señalan que el recorte alcanzaría los 100 puntos base. Decisión e información que, por cierto, vamos a conocer a fines del mes de julio, cuando justamente el Consejo del Banco Central se reúna y dé a conocer esta determinación. Los invito entonces por ahora que pasemos a revisar cuáles son los principales análisis que realizaron los economistas con los cuales pudimos conversar durante esta jornada. En Chile tuvimos un dato de inflación que fue menor a lo esperado, pero hay que tener mucho cuidado con sacar conclusiones más de largo plazo a partir de un dato. Todavía la inflación es alta, aunque va moviéndose en la dirección correcta, especialmente el componente sin volátiles, que había estado mucho más resiliente, mucho más persistente, también está empezando a bajar y eso son buenas noticias. También creo que es bien probable que a partir de julio empiecen los recortes de tasa, no solo por lo que dijo el informe de política monetaria, sino que por la última decisión de política monetaria. Y los datos de IMASEC e IPC refuerzan esa posición. Los antecedentes están indicando de que la inflación más dura, que es la que está más asociada a la política monetaria, que es la que trata de vencer, y esa inflación está empezando a ceder. Hoy día, dado el comportamiento que está teniendo la inflación y dado el comportamiento que está teniendo la actividad, es bastante probable de que el Banco Central vaya un poquito más rápido. Y por lo tanto, pensar en 75 puntos base, yo diría que es el escenario que hoy día toma más fuerza, lo cual comparto.
El consenso entonces es que la inflación ha ido recorriendo un camino, una trayectoria a la baja, por lo tanto eso es una buena noticia, en el fondo es el objetivo que tiene el Banco Central, poder alcanzar entonces el rango meta del 3%. Eso va entonces en la línea correcta, pero no hay que olvidar, decían los economistas también, que hay un riesgo a que pueda haber quizás un rebrote de inflación. Hay un riesgo a que persista la inflación, sobre todo en periodos como el que ha atravesado la economía de nuestro país, en que la inflación se ha mantenido alta por bastante tiempo. Por lo tanto, no hay que perder de vista en el fondo ese riesgo, y no solamente los riesgos que tenemos a nivel nacional, riesgos internos, sino que también los riesgos internacionales, como por ejemplo las cifras de la economía de China, también cómo nos puede impactar el funcionamiento, las decisiones que se vayan tomando en cuanto a la política monetaria de Estados Unidos, lo que también podría influir y va a influir justamente en lo que pasa en nuestro país. Aquí hay que mencionar, por ejemplo, también el dato de inflación de Estados Unidos que se conoció durante esta jornada. En Estados Unidos la inflación anual continúa entonces moderándose, cayó de un 4 a un 3% en el mes de junio. Una buena noticia entonces también, que ahí va a ir barajando un poco qué es lo que va a ocurrir también en nuestro país, cómo esta cifra va a poder impactar también en nuestra economía. Hay que poner el ojo entonces en cómo va a influir la incertidumbre que existe en nuestro país, que si bien ha ido bajando internamente en cuanto a lo político, por ejemplo, aún persiste un poco, y también hay que tener en cuenta cómo influyen los factores externos. Pasemos a revisar entonces declaraciones en esos sentidos. Pero la economía todavía sigue entrampada en una serie de reformas de distinto tipo, estructurales, que mantienen al menos la cautela y que están generando un escenario de caída de la inversión, ¿verdad? Y por otro lado, la política monetaria restrictiva está empujando un ajuste del consumo bien importante, y por lo tanto tampoco, ¿verdad?, las condiciones internas están siendo muy favorables para el crecimiento. De hecho, este año la economía prácticamente no va a crecer, y por lo tanto, digamos, tenemos vientos en contra desde afuera, y también todavía bastante incertidumbre interna. Si sucede algún evento afuera de que lleve a que el tipo de cambio salte a niveles probablemente 900, por supuesto que tenemos impacto en gasolina, tenemos impacto en alimentos y tenemos impacto en un porcentaje importante de los bienes transables. Por lo tanto, ese evento es un evento de riesgo, ¿ya? Que hoy día se ve bastante mínimo por cuanto a la situación afuera y lo que está sucediendo también a nivel local. Riesgos internos que se han minimizado, decían los especialistas, pero que no han disminuido del todo, hay que tenerlo bastante claro. Ellos señalaban también que el Banco Central toma estas decisiones con cautela, son bastante meticulosos antes de tomar una determinación, que con una cifra mensual no es suficiente para poder hacerse una idea del panorama económico del país. Por lo tanto, si bien las cifras, las últimas que conocimos, son positivas para el desarrollo de la economía, no bastan para poder tomar esta decisión. Lo cierto es que el Banco Central sí bajaría la tasa de interés en esta última reunión, en la reunión de política monetaria, bien digo, que va a ocurrir a fines del mes de julio. La duda está en cuánto va a bajar, pero también hay que tener en cuenta que el Banco Central tiene las herramientas necesarias para poder ir ajustándose. En caso de que quizás sea necesario aplicar un recorte más fuerte, lo puede hacer, o en caso contrario, en caso de que haya que revertir quizás esas decisiones, se puede ir tomando la determinación conforme al desarrollo y a lo que vaya ocurriendo con la economía del país. Al regreso también veremos cómo puede impactar la baja en la tasa de interés en las ventas del comercio, que se ha visto muy disminuido debido al aumento en la TPM. Lo vemos acá en Agenda Económica. Sabemos que el objetivo del Banco Central al subir la tasa de interés a 11,25% para reducir la inflación, en gran parte fue para también reducir el consumo. Por lo mismo, las ventas del comercio han caído bastante en los últimos meses. De hecho, están prácticamente a niveles pre-pandemia o incluso más bajo aún. La pregunta es, si va a bajar la tasa de interés ahora, ¿se producirá lo contrario? ¿Puede repuntar las ventas del comercio en nuestro país? Hablamos de eso con el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever, a quien vemos en pantalla. George, gracias por estar en Agenda Económica. ¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que dije en mi introducción de que las ventas del comercio ahora están incluso bajo niveles prepandemia es una estimación que ustedes mismos tienen en la Cámara de Comercio de Santiago. Sí, efectivamente, si comparamos el indicador de ventas reales que se deriva de las ventas nominales que informa el Banco Central, a su vez con información del Servicio de Impuesto Interno, desde la perspectiva de ese indicador, en términos reales, hoy día las ventas ya a partir de mayo
de este año y junio ya con los primeros 15 días se estaría ratificando. Las ventas ya pasaron a estar por debajo de los niveles que teníamos en los mismos meses del año 2019. ¿Ah? Por lo tanto, no solamente estamos muy por debajo, evidentemente a 2 dígitos por debajo del año pasado, cuando nos comparamos en 12 meses, sino que incluso ya olvidándonos del boom de consumo que hubo en determinado periodo durante la pandemia, hoy día estamos en una zona negativa que se ha ido efectivamente, como tú dices, por debajo de los niveles previos. George, utilizando un desglose que generalmente hacen en la industria del vino, que es medir tanto por el volumen como también por precio. ¿Ese nivel bajo pre-pandemia está tanto en cantidad de productos vendidos como también en precios? Sí, la cantidad de productos depende de la composición de la canasta, ¿no es cierto? Pero si lo vemos en términos súper simples y promedio, cuando uno las cifras nominales las lleva a términos reales, en el fondo lo que está haciendo es un proxy a estimar volumen, ¿no es cierto? Es como la misma cantidad de productos ya deflactado es ese factor inflacionario que hace que si yo sigo comprando una misma unidad de un producto determinado, ahora pago más por ello. Entonces, al deflactar ese factor, lo que nos queda finalmente en promedio es que estamos hablando de ese mismo producto. Estamos comparando, digamos, cuántos de esos productos se transan, ¿no es cierto? Y por lo tanto, claro, podemos intuir también que estamos comprando menos en el comercio en general. ¿Tú crees, George, que la fuerte alza que tuvo la tasa de interés hizo el efecto que se buscaba por parte del Banco Central, que, como veíamos, tanto bajara la cantidad de productos que se consumen y también, eventualmente, que los precios también vayan descendiendo? Yo creo que hay varios factores que explican el ciclo alto de inflación, extraordinariamente alto que tuvimos en niveles sobre los 2 dígitos, y que ahora explican la desaceleración que está teniendo. ¿Ah? La política monetaria, por supuesto, realiza un aporte relevante a esa normalización de precios. Pero también hay otros factores y por lo tanto, tanto al juzgar el éxito de la política monetaria en el corto plazo como al proyectarse hacia futuro, hay que tener presente de que ese no va a ser el único factor que va a afectar, por ejemplo, la demanda de consumo de los hogares durante los próximos trimestres, sino que, por ejemplo, el tema de la evolución que han tenido los ingresos de los hogares ha sido sumamente determinante. Es decir, hemos tenido, después de los retiros de fondos de pensión y de los recursos del IFE, hemos tenido una caída en los ingresos de los hogares muy importante, y eso ha estado detrás, por supuesto, de la caída de las ventas del comercio y del consumo en general. Eso, por supuesto, que ha sido a su vez reforzado por una política monetaria que, sobre todo en el caso de los bienes durables, afecta fuertemente el acceso al crédito, donde la proporción que se utiliza para financiarlo a través de vías crediticias es más importante que en el caso de los bienes de consumo habitual como los alimentos, por ejemplo. Me atrevería a decir que la Cámara de Comercio de Santiago ha sido el gremio más crítico con la persistencia de la tasa de interés en 11,25%. Sí, yo diría que hace algunos meses empezamos a advertir el riesgo que estábamos viendo en términos de que hay que recordar que la política monetaria actúa con trimestres de desfase, ¿no es cierto? Es decir, su impacto tiene una parte que impacta en el corto plazo, pero su ámbito de acción permanece durante un tiempo relativamente importante. Entonces, en esa lógica de ir anticipando un poco lo que está ocurriendo tanto con la inflación, que viene con una trayectoria descendente, si bien la subyacente ha sido un poco más terca, pero también viene con una trayectoria descendente. Entonces, viendo la tendencia que traen los indicadores de precio y viendo la tendencia que traen en general los niveles de actividad, y en nuestro caso en particular de lo que vemos en términos de consumo privado de bienes,
se advierte, digamos, el riesgo de que esté ocurriendo ya, de hecho, un sobreajuste en algunos segmentos que va a tener que convivir de cualquier forma con niveles de tasas de interés bastante altos, más allá de que comience el proceso de normalización de tasas de interés. Hoy día el mercado espera que hacia fines de año las tasas lleguen a un 8%, estamos en un 25%, a fines de este mes sería el primer movimiento y crece el consenso de que podría ser importante ese movimiento, pero quedan pocas reuniones de política monetaria el resto del año, lo que significa que todos los movimientos deberían ser relativamente agresivos, pero todavía vamos a estar con tasas de interés muy por sobre lo que consideramos neutral en nuestro país. Entonces, ahí un poco el sentido, digamos, de las sugerencias que hemos hecho, los comentarios que hemos hecho en los meses anteriores, considerando que los indicadores inflacionarios, si bien todavía se mantienen bastante por sobre lo que estamos acostumbrados, ya están previstos hacia el 4% hacia fin de año y a volver al centro de la meta el próximo año. Por lo que entiendo de lo que mencionas, ¿no crees que haya mucha posibilidad de que en el corto plazo el descenso de la tasa de interés reactive el consumo? Yo creo que va a tener un impacto positivo, incluso en el corto plazo, en bienes durables, los de mayor valor probablemente, que son los que en el margen se financian más intensivamente a través de créditos, sobre todo en tiempos en que, como decíamos hace un momento, los ingresos de los hogares han caído bruscamente por la desaparición de los programas de apoyo de pandemia, ¿no? Por lo tanto, el corto plazo puede haber un impacto, considerando además que puede tener un impacto que se funda, tal vez más que en los niveles, se funda en la señal que se entrega al comenzar a disminuir las tasas de interés, ¿verdad? Entonces, habiendo además un posible impulso de una medida de ese tipo en el mercado inmobiliario, eso nuevamente refuerza las perspectivas para los bienes durables, considerando que todo lo que es equipamiento de hogar, por ejemplo, está muy ligado a variables como la venta de viviendas, ¿no? Entonces va a haber un impacto en el corto plazo, no tan relevante, porque esto es un proceso, ¿no es cierto? Y hay que tener paciencia con estos procesos, pero yo creo que hay un valor muy relevante, que es la señal que se entrega de que el país ya está en condiciones de normalizar política monetaria, y eso yo creo que va a ser bien recibido. Sí, es prácticamente un dato que el Banco Central el 28 de julio va a reducir en al menos 50 puntos base la tasa de interés. La mayoría del mercado piensa que será en 75 puntos base. Te quiero preguntar, el que empiece a bajar fuerte la tasa de interés, ¿tiene efecto rápido en las tasas de los créditos de consumo y también en los intereses que cobran las tarjetas de crédito por las cuotas que ofrecen también para usarlas? Sí. Tiene un impacto en el marco de lo que estamos conversando. Es decir, no vamos a volver a los niveles de tasas que veíamos hasta antes del año 2020, ¿no es cierto? En el corto plazo. Pero sí vamos a ver un alivio, vamos a ver que va a empezar a bajar toda la cadena de perfiles de tasas de interés. Teniendo, digamos, ese resguardo que comentábamos. De hecho, en algunos productos uno ya puede percibir, digamos, de que hay un relajamiento que está de alguna manera anticipando lo que se viene, ¿no es cierto? Las expectativas del mercado hasta hace unos meses atrás estaban bastante divididas. Se empezó a generar esta discusión de la que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Y hoy día, como tú decías, existe consenso, y para fin de mes ya la pregunta no es si va a haber rebaja, sino que cuál va a ser la intensidad de esa rebaja, ¿verdad? La cadena del crédito en general se beneficia de ese proceso porque es la tasa rectora. George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, gracias por conversar con Agenda Económica estas primeras proyecciones de cómo puede ser el impacto de una política monetaria más expansiva, o mejor dicho, menos contractiva de la actual. Que esté muy bien. Igualmente, Nicolás. Muchas gracias. De esta manera termina la Agenda Económica de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.